Muy buenos días, amantes de la lectura. Hoy les traigo una nueva historia. Les traigo nada más que nada menos de Warren Buffett. Empecemos con la lectura. Este libro es una exploración de la vida de una de las mentes de inversión más elevadas del siglo XXI, cómo construyó un imperio de negocios formidable, cariñosamente llamado el mago de Omaha. Warren Eduardo Buffett es un tan buen inversionista como los mejores. Nació en la familia de Howard y Leila Buffett en la ciudad más grande de Nebraska, Estados Unidos. Forma parte del cofre financiero más grande del mundo, Berkshire Hathaway, el director de uno de los conglomerados más famosos de una de las principales sociedades inversionistas de Estados Unidos. Tiene un patrimonio neto de 87 mil millones de dólares. La compañía tiene un valor arriba de 600 mil millones de dólares. El hijo de un corredor de bolsa y ex congresista. La riqueza de Buffett ocupa el segundo lugar después la de los dos hombres en el mundo entero, con una educación buena y un increíble entendimiento de la inversión moderna en su artesanal. Su capital para la creación de riqueza compite solo con su pasión por la filantropía. Se ha comprometido a dar el 99% de su fortuna a obras de caridad. El viaje de Buffett para acumular riqueza inició en sus primeros años. Él inició invirtiendo en acciones a la edad de 11 años. Antes de eso, él practicó con muchas pequeñas transacciones, vendiendo Coca-Cola, goma de mascar y cualquier otro artículo que encontraba rentable. También trabajó en la tienda de su abuelo. Su negocio de arrendamiento financiero para su máquina de pinball, que inició en la secundaria, fue tan exitoso que le vendió por $1,200. Buffett se graduó de la Universidad de Nebraska a los 19 años, después de asistir a la escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania por un periodo de 2 años. Su escuela de posgrado fue la Escuela de Negocios Columbia, donde conoció el legendario Benjamin Graham, que se convirtió en su mentor y abrió sus ojos al nuevo mundo de las riquezas, al nuevo mundo de las inversiones. Su última parada académica fue en el Instituto de Finanzas de Nueva York. Luego de 2 breves estadías trabajando para su padre y Benjamin Graham, Buffett inició a invertir a través de sus socios. Encontró un socio brillante y confiable en Charlie Munger, y sin necesidad de mencionarlo, su amistad y colaboración en los negocios ha sido recompensado mutuamente. Luego de registrar ganancias impresionantes en inversiones a través de la compañía Socios Buffett Limitada, Warren liquidó la sociedad y cambió su enfoque para construir la compañía Berkshire Hathaway en una compañía formidable de inversión diversificada. De una compañía textil en problemas, Warren Buffett construyó Berkshire en un conglomerado multinacional con un portafolio de negocios altamente diversificados. La compañía es una fuerza comparable con industrias en venta de dulces, joyería, menudeo, trenes, enciclopedias, equipamiento de casas, publicaciones de periódicos, servicios de electricidad y gas, entre otros. La compañía Berkshire tiene total propiedad de compañías como Geico, Duracell, BNSF, Railway, Fruit of the Loom y varias otras, pero tiene acciones minoritarias para valiosas en la compañía de Coca-Cola, Wells Fargo, American Express, Banco de América y Apple Inc. Bajo el liderazgo de Warren Buffett, la compañía mantuvo en promedio de 19% en el crecimiento anual de sus acciones, vendiendo al promedio del mercado cada año. Cada año en su casa en Omaha, Nebraska, Buffett es anfitrión de uno de los eventos de inversión más esperados en el mundo, la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway. El evento registra la asistencia de cientos de alrededor del mundo, todos presentes para cosechar perlas de conocimiento del sabio de inversiones. Warren Buffett no es solo sobre negocios. Casado con Susan Thompson, la pareja que tuvo 3 hijos, Susie, Howard y Peter Buffett. Su esposa Susan murió en julio de
del 2004. Antes de su muerte, Susan y Warren se habían separado. Buffett se casó con Astrid Mentz en el 2006 para la celebración de su cumpleaños 76 y ha vivido con Buffett desde que Susan se mudó a San Francisco en 1977. Los esfuerzos filantrópicos de Buffett son impresionantes. Ha prometido donar una gran porción de su riqueza a causas de caridad a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ha participado en muchos actos de caridad, incluyendo la subasta de su carro Lincoln modelo 2001 para recaudar dinero para la organización Guild Inc. y un almuerzo con él para recaudar millones para la fundación de GLAAD. Warren Buffett junto con Bill Gates y Mark Zuckerberg firmaron una promesa llamada Promesa de Contribución Guy Buffett. Ellos se comprometieron a invertir a otras personas millonarias a hacer lo mismo. Ellos se comprometieron a invitar a otras personas millonarias a hacer lo mismo. En el 2018, Buffett hizo una donación de 3.400.000 millones de dólares. Además de ser un filántropo capitalista, Buffett regularmente presta su voz y recursos a causas políticas y sociales. Él patrocinó e hizo contribuciones financieras a la campaña presidencial de Barack Obama en el 2008. Barack Obama una vez identificó a Buffett como posible asesor económico y secretario del Tesoro de Estados Unidos. En el 2003, Buffett tomó el rol de asesor financiero de Arnold Schwarzenegger durante su campaña de elecciones. También apoyó en la compañía de Hillary Clinton en diciembre del 2015. Buffett ha expresado su opinión sobre varias políticas y programas del gobierno, y particularmente en cuidado de salud. Su postura es que el gasto del gobierno en el cuidado de la salud está muy alejado de lo que debería ser. Warren dice que el cuidado de la salud debe ser de 13 a 14% del Producto Nacional Bruto. Ha comentado en asuntos como impuestos, el déficit de comercio estadounidense, dólares y oro, energía renovable y mucho más. Warren Buffett continúa viviendo en su casa en Omaha, desde donde influye al resto del mundo. Veremos qué pasa en sus primeros años. El lugar Omaha, Nebraska, el año 1930, y el nieto Warren Eduardo Buffett, nacido en la familia de Leila y Howard Buffett, fue el segundo de 3 hijos, el único varón. Sus hermanas son Doris y Roberta Buffett. El padre de Buffett era un corredor de acciones, inversionista y político. Representó al segundo distrito del Congreso de Nebraska en la Casa Representantes de Estados Unidos en 4 periodos entre 1942 y 1952. La educación formal de Buffett inició en la escuela primaria Rose Hill, luego asistió a la secundaria Alice de Alt, cuando la carrera política de su padre llevó a la familia a Washington, D.C. Continuó sus estudios en la secundaria en Woodrow Wilson, de donde se graduó en 1947. La leyenda en su anuario del colegio no podría ser más acertado. Leía: le gusta la matemática, será un corredor de acciones. Así dijeron en su colegio. Buffett era un chico listo, con una actitud sorprendente para los números, el dinero y los negocios. Dejaba a los conocidos asombrados con su habilidad para hacer cálculos mentales de lista de números. Todavía Buffett deja a sus colegas de negocios asombrados con cada demostración de su habilidad numérica. Su increíble amor por la estadística lo alentó a hacer apuestas inteligentes en carreras de caballo. Una vez creó hojas de consejo en la pista local de carreras. También ha sido un lector voraz desde sus primeros años. A la edad de 11, había leído cada libro de inversiones en la biblioteca pública de Omaha y en la oficina de su padre. Buffett empezó temprano en el mundo de los negocios e inversiones. Algunos dicen que heredó sus instintos financieros
compañeros de su padre. Su entusiasmo emprendedor fue motivo más adelante por el libro que leyó a la edad de 7 años, Mil maneras de ganar $1.000.000. Este fue el libro que le enseñó el valor del interés compuesto. Su primer negocio lo inició a los 6 años vendiendo paquetes de Coca-Cola. Tenía una ganancia de 5 centavos por cada botella que vendía a 10 centavos. Había comprado los paquetes de 6 botellas a 25 centavos de la tienda de su abuelo. Buffett pronto agregó a su inventario goma de mascar y limonada. Cuando niño, su interés en el mercado de acciones fue alimentada por oficina de corretaje regional cerca de la oficina de su padre, donde pasaba mucho tiempo. Visitó la Bolsa de Valores de Nueva York a la edad de 10 años, cuando fue a un viaje a Nueva York. A la edad de 11, el joven Buffett hizo su primera incursión en el mundo de las inversiones. Compró 6 acciones, 3 para él y 3 para su hermana Doris, en la compañía City Services, una compañía de gas. Poco después de su compra, el precio de la acción bajó a menos de $29 por acción del precio original de $38. Pero Buffett no se acobardó con el primer desencanto. El precio luego rebotó y Buffett vendió a $40. Además de sus ganancias, aprendió el valor de la paciencia en el juego de inversiones, ya que eventualmente las acciones se dispararon a $200. Sus propósitos empresariales continuaron en la escuela secundaria. Su primer trabajo fue repartidor de diario de noticias de puerta en puerta. Vendía estampas, pelotas de golf, revistas, etc. A los 15 años, el adolescente Buffett tenía un ingreso mensual de $175 de entregar periódicos del diario Washington Post. Más adelante, Warren trabajó como editor en Stable Boy Selection, una hoja de consejos para carreras de caballo. Junto con un compañero de secundaria, Don Danley, empezó un negocio de renta de máquinas de pinball, que son billar automático. Compraron una máquina usada de pinball por $25 y la instalaron en una barbería local. Poco tiempo después, agrandaron el negocio comprando varias máquinas de pinball e instalándolas en diferentes barberías alrededor de Omaha. Sus ganancias semanales del negocio eran hasta $50. Eventualmente vendieron el negocio a un veterano de guerra por $1,200. Buffett adquirió el hábito de ahorrar e invertir a una temprana edad. Ya como adolescentes, ahorró e invirtió una buena cantidad de dinero que había ganado de sus emprendimientos. El joven Buffett de 15 años tenía $2,000 en ahorros. Compró un terreno de 40 acres en Nebraska y empleó un granjero para trabajarlo. Más adelante, Warren se apoyó en la universidad con la ganancia de esta tierra. Los emprendimientos de la infancia de Buffett fueron útiles en su compromiso de negocios futuros, ya que desarrolló una implacable ética de trabajo y tal ingenio que sus compañeros lo envidiaban. Empecemos con el capítulo 2, que habla acerca de Warren y Benjamin Graham. Cuando Warren Buffett se graduó de la escuela secundaria en 1947, siguió en la universidad. Era el último de sus deseos. Él había tenido algún éxito en los negocios e inversiones y estaba listo para crecer. Sin embargo, accedió a la prisión de su padre y se registró en la escuela de Wharton de negocios y finanzas de la Universidad de Pensilvania. Solo estuvo 2 años, en el que unió a Fraternidad Alpha Sigma Pi. Warren se transfirió a la Universidad de Nebraska. Lincoln fue, luego de regresar a su casa de Omaha después de la derrota de su padre en el Congreso. Combinó eficazmente estudiar con trabajar a tiempo completo y logró graduarse en 3 años en licenciatura de Administración de Empresas. Luego de obtener su grado, Buffett estaba listo para dar por finalidad su educación formal, pero nuevamente fue convencido de aplicar a la Escuela de Negocios de Harvard. Aplicó, pero Harvard lo consideró muy joven y rechazó sus aplicaciones. Tenía 19 años
años en ese entonces. Al ver retrospectivamente, no se puede imaginar una peor decisión de parte de Harvard. Warren luego se enteró que Benjamin Graham enseñaba en la Escuela de Negocios de Columbia. Se inscribió para una maestría en economía y se graduó en 1951. Fue en la Escuela de Negocios de Columbia que tuvo el extraño privilegio de aprender del ícono inversionista en valor, Benjamin Graham. Graham se convirtió en el mentor de Buffett, enseñándole los principios fundados de la inversión en valor. Benjamin Graham había nacido en Gran Bretaña y creció en América. Era un inversionista, economista y profesor. Se le conoce como el padre de la inversión en valor. Sus trabajos legendarios en el campo de la inversión neoclásica están bien encapsulados en dos textos: Análisis de valores de 1934 con David Dodd y El inversionista inteligente en 1949. Warren Buffett describió este libro como el mejor libro sobre inversiones nunca antes escrito. Graham, junto con David Dodd, fue pionero en la enseñanza de principios sobre inversión de valor en la Escuela de Negocios de Columbia, una filosofía de inversión que revolucionaría la forma en que el valor se percibía y determinaba en el mercado de acciones. La inversión de valor en un paradigma de inversión que involucra la adquisición de valores a un precio menor que su valor intrínseco, basado en algunos análisis fundamentales, conceptos como compra y retención de inversiones, análisis fundamentales, compra dentro del margen de seguridad, deuda mínima, inversión activista, psicología del inversionista y diversificación forman el componente constituyente de la idea de inversión en valor. Su meta es determinar el valor intrínseco de una compañía y tomar decisiones de inversión en consecuencia. Graham hizo más que solo escribir sobre inversiones inteligentes. De hecho, era un inversionista inteligente. Su método consistía en comprar acciones que no tenían riesgo a un periodo bajo y exprimirlas a largo plazo para una mayor ganancia. Uno de sus anuncios destacados fue sobre las acciones de la compañía de transportes administrado por Rockefeller. Noder Pilling. La tenencia de bonos de la compañía tenía un valor de $95 por acción y su valor de transacción era de $65 por acción. Graham trató de persuadir a la directiva a vender los bonos, pero no aceptaron. Poco después se volvió un miembro de la junta de directores e influenció a la compañía a vender sus bonos y pagar dividendos ajustados a $70 por acción. A pesar de ser sencillo, los principios enseñados por Graham eran profundos, prácticos y rentables. No tomó mucho tiempo para el joven Warren Buffett, de 21 años, se convirtiera en devoto discípulo de esta filosofía de inversión y un protegido favorito de Benjamin Graham, un graduado de alto nivel. Buffett fue el único estudiante en puntear una calificación sobresaliente en una de las clases de Graham. Graham era más que un mentor para Buffett, él era su héroe. La estrategia y filosofía de inversión de Buffett eran inspiradas en los principios del libro de Graham, El inversionista inteligente, uno de sus libros de Graham, que leyó una decena y media de veces. En un sábado memorable en 1951, el joven Buffett de 20 años visitó la biblioteca de Columbia. Estaba leyendo una edición antigua del quien cuando se enteró que Graham era el director de la compañía de seguros de empleados del gobierno, GEICO. Una semana más tarde salió rápidamente a Washington, D.C., donde se localizaban las oficinas centrales de GEICO. Al llegar a Washington fue directamente a la oficina de GEICO. Era un sábado y era el año 1951. Por lo que las puertas estaban cerradas cuando él llegó. Pero Buffett no se iba a dar por vencido tan rápido. Golpeó la puerta incansablemente hasta que un conserje se acercó y le dejó entrar. Buffett estaba en una misión de encontrar hechos, pero no era un día laboral, así que no había nadie a quien preguntar excepto el conserje y un hombre, Lorimer Davidson. Warren se presentó como un alumno de Graham y la conversación que siguió
duró más de 4 horas. Buffett tenía toneladas de preguntas sobre seguros, la compañía y sus prácticas de negocios, y Davidson tenía las respuestas a sus preguntas. Era el vicepresidente financiero de la organización y más adelante sería el director. Buffett dijo sobre su encuentro con Lorimer Davidson: contestó todas mis preguntas, me enseñó el negocio de los seguros y me explicó la ventana competitiva que Geico tenía. Agregó: esa experiencia cambió mi vida. Buffett adquirió completamente Geico a través de Berkshire Hathaway. La actividad académica de Buffett no se detuvo con la Escuela de Negocios de Columbia. Luego estudió en el Instituto de Finanzas de Nueva York. Tenía una meta: se dirigía a Wall Street, pero no sería Wall Street su destino. Las dos personas más influyentes de su vida, su padre y Benjamin Graham, le aconsejaron que no. Buffett luego se ofreció para trabajar en sociedad con Graham sin paga, pero Graham rechazó la oferta. Prefería contratar judíos que no fueran empleados por la firma de abogados Gentile en ese momento. Buffett regresó a casa de Omaha y tomó un trabajo en la firma de corredores de su padre. Para vencer el miedo de hablar en público, Buffett se inscribió en un curso de hablar en público de Dale Carnegie. Con esta nueva habilidad de hablar adquirida, se animó a tomar una posición como maestro en una clase nocturna para enseñar principios de inversión en la Universidad de Nebraska, Omaha. En este periodo, Warren invirtió principalmente en una estación Texaco y algunos bienes y raíces. Ninguna de esta inversión tuvo éxito. Más o menos en ese tiempo empezó a salir con Susan Thompson. La relación entre ellos avanzó rápidamente y en abril de 1952 se casaron en la iglesia presbiteriana de Dundee. Se mudaron a un apartamento de 3 dormitorios que costaba $65 por mes. Era una morada sencilla donde tenía una familia de ratones de compañía. Pronto le dieron la bienvenida a su hogar a Susie, su primera hija. El dinero era justo, por lo que la bebé Susie tenía que dormir en una gaveta del cambiador. Las cosas tenían que cambiar y tenía que cambiar rápidamente. Empezó en 1954 con una llamada de Benjamin Graham. Graham le ofreció una oportunidad de trabajo para él y Buffett aceptó gustosamente la oferta. Empezó con un cheque anual de $12,000 y mudó a su familia a Nueva York. Su trabajo era buscar oportunidades de inversión de los socios de Graham pudieran invertir. La mayoría del tiempo pasado analizando reportes de S versus P para encontrar estas oportunidades. La familia Buffett le dio la bienvenida a su segundo hijo, Howard Graham Buffett, en abril de 1954. Graham, un jefe exigente, tenía la filosofía y enfoque que la inversión en valor es guiada por cifras. No se preocupaba en asuntos como la capacidad de administración o el liderazgo corporativo cuando invertía. Simplemente miraba el precio de la acción y su relación con el valor intrínseco para determinar la rentabilidad de la inversión. Buffett tenía un enfoque un tanto divergente. Estaba interesado en el funcionamiento interno de una compañía y su estrategia para ganar o mantener una ventaja competitiva. Las diferencias en su filosofía iniciaba a emerger. Benjamin Graham interrumpió su sociedad en 1956. Se retiró y disolvió la sociedad. Con sus ahorros personales sobre $174,000, Buffett regresó a Omaha y estaba preparado para iniciar algo propio. El 1 de mayo de 1956, Buffett hizo impacto corriendo 7 sociedades limitadas, incluyendo la de su hermana Doris y la tía Alice, con un capital de $105,000, con un interés personal de $100. La compañía limitada de Buffett y Asociados nació. El portafolio estaba alrededor de $300,000 antes del fin de año. Esta era solo el inicio. Tenía planes más grandes. Compró una casa de 5 habitaciones de yeso por $31,500. Tenía su oficina en una de las habitaciones donde
administraba sus sociedades. Él apodó a la casa el Capriccio Folly y vive allí a esta fecha. Más adelante mudó su oficina fuera de su casa a una oficina adecuada en la ciudad. En un periodo de 5 años, las sociedades de Warren estaban generando un sobresaliente de 251% de ganancia. En ese mismo periodo, el Dow solo podía manejar un 74.3%. Buffett se volvió muy famoso en su ciudad. Lo perseguían por consejos para acciones. Cada Tom, Dick y Harry. No daba ninguno. El 35% del capital de su sociedad fue invertido en la compañía de Sunwork Map. Como inversionista astuto, Buffett explicó que el portafolio de inversiones de la compañía tenía un valor de $65 por acción, aunque sus acciones se habían comercializado por solo $45. Había una brecha de valor de $20. Buffett se dejó ir como inversionista activista, comprando el 23% de sus acciones en circulación. Su contribución en la compañía le dio un sitio en la directiva, formado por alianza con otros accionistas descontentos. Formó una alianza con otros accionistas descontentos. Buffett y sus aliados tenían el 44% de las acciones de la compañía en su poder. La junta estaba dispuesta en evitar un concurso de poder, por lo que ofrecieron recomprar las acciones para una valorización justa. La compañía logró recomprar con éxito el 77% de las acciones en circulación, dando a Warren Buffett un retorno del 50% en 24 meses. En 1962, Warren Buffett conoció a su socio, Charles Thomas Munger. Charlie Munger, como la llamada cariñosamente, nació en Omaha, Nebraska. Tenía y había trabajado de adolescente en Buffett Limitada Son, la tienda del abuelo de Buffett. Acababa de regresar de California y era un abogado entrenado con experiencias considerables en inversión. Fueron presentados por un amigo en común y Buffett y Munger se convirtieron inmediatamente inseparables amigos y socios de negocio. Munger es actualmente el vicedirector de Berkshire Hathaway y la mano derecha de Buffett. Ahora pasaremos al capítulo 3, que habla acerca de Berkshire Hathaway. En 1962, las múltiples sociedades de Buffett habían crecido $7.2 millones en valor, de lo que más de $1 millón era de Buffett. Era millonario. En lugar de cobrar una cuota por las sociedades, tomó un cuarto de las ganancias, arriba del 4%, en una estrategia inteligente. Unió las sociedades en una sola institución llamada Sociedad Limitada Buffett y recaudó la inversión mínima de $100,000. La oficina de las compañías estaba en la calle Farnham, Keywick Plaza, Omaha. El 12 de diciembre de 1962, Buffett empezó a adquirir acciones en una firma de fabricación de textiles, Berkshire Hathaway, a un precio de $7.50 por acción. La compañía estaba dirigida por Sean Bury Stanton, que era su presidente. Su inicio, sin embargo, se remonta a 1955, cuando se llevó una fusión entre dos fábricas de algodón asociados, Berkshire Fine Spinning y la compañía de fabricación de Hathaway. Berkshire, como compañía textil, estaba en problemas en ese momento. Warren había notado un patrón de crecimiento positivo en la trayectoria del precio de las acciones de la compañía cuando cerraban una fábrica, y estaban convencidos en la compañía estaba vendiendo sus acciones con un descuento de su precio verdadero. En 1964, la administración de Berkshire ofreció comprar las acciones de Buffett a $11.50. Él estuvo anuente a la idea de vender hasta que recibió la oferta pública de adquisición escrita de $11.375 por acción. Descontento con el fracaso de la administración para honrar el trabajo original, decidió tomar el control de la compañía y empezó a comprar más acciones para esto. El 10 de mayo de 1965, luego de haber adquirido el 49% de las acciones de la compañía, Buffett se autonombró director. Tenía que salvar a la compañía desde su estado precario debido a la terrible administración en los años anteriores. Inmediatamente expulsó a Stanton y nombró a Ken Chase presidente de la compañía, dándole completa
completa autonomía en el manejo de los asuntos. Buffett consideró que era injusto para las acciones dar a Kane opciones de acciones. Se aseguró que el nuevo presidente obtuviera un préstamo de $18,000 por la adquisición de 1,000 acciones del capital de la compañía. En 1966, Buffett decidió cerrar la sociedad para nuevos fondos. En su carta escribió lo siguiente: a menos que parezca que las circunstancias han cambiado o a menos que nuevos socios puedan traer bienes para la sociedad más que solo capital, no pretendo administrar socios adicionales a BPI. Es lo que escribió en su carta. En 1976, 2 años después que Warren se convirtiera en director de Berkshire Hathaway, invitó a Jack Ringwald a su oficina. Jack Ringwald era el fundador y accionista mayoritario en la compañía aseguradora nacional Indemnity. Buffett quería saber cuánto costaba la compañía y la respuesta de Ringwald fue que por lo menos $50 por acción. Las acciones de la compañía se intercambiaron a $33. Ringwald había incluido una prima de $17 para llegar al precio de $50. Warren hizo una oferta para comprar la compañía por $8.6 millones de inmediato. Ringwald aceptó y el trato fue hecho. En ese mismo año, Berkshire pagó un dividendo de 10 centavos por acción en sus acciones circulantes. Berkshire nunca más ha pagado un dividendo desde esa ocasión. Según Warren, debía estar en el baño cuando se declaró el dividendo. Así dijo. En mayo de 1969, justo el año que había sido su mejor año como inversionista, Buffett decidió liquidar la sociedad y distribuir sus bienes entre los socios. Su razón fue que él era incapaz de encontrar ofertas en el mercado actual. Pasó la mejor parte del año en liquidación del portafolio completo, excluyendo solo a 2, Berkshire y Diversified Realty. Luego de distribuir las acciones de Berkshire entre los socios, Buffett, por escrito, informó que permanecía como accionista en la compañía, pero renunciaba a cualquier obligación futura con los socios. Mantuvo el 29% de las acciones de Berkshire en ese entonces. Buffett fue el director de la junta de Berkshire Hathaway en 1970. Escribió su primera carta a los accionistas ese mismo año, una tradición que se ha mantenido a través de los años. Finalmente tuvo control y su astucia en colocación del capital fue pronto reconocida por todos. A pesar de su creciente riqueza, Buffett mantuvo una vida frugal con un salario de $50,000 anuales. La ganancia de los textiles comenzó a disminuir hasta que alcanzó apenas un $45,000, mientras que la aseguradora y bancos llegaban a $2.1 y $2.6 millones respectivamente. Buffett sabía que era tiempo de recolocar Berkshire Hathaway. Una oportunidad vino a tocar la puerta. Buffett tuvo la oportunidad de comprar dulces. Sí, esta compañía hacía chocolates y los vendía a una cuota relativa a los precios de las otras marcas de chocolate. Era una compañía rentable y su hoja de balance reflejaba ese dato. Buffett valoró la compañía en $25 millones y estaba dispuesto a repartir el efectivo para comprarla. Los dueños de la compañía pensaban diferente, esperaban $30 millones, pero Buffett no iba a cambiar de postura. Cerró el negocio con $25,000, con $25,000 millones. Fue la adquisición más cara de Berkshire en ese entonces. Berkshire estaba en carrera de adquisiciones y solo pocas industrias eran inmunes a su brazo extralimitado. La compañía comenzó a adquirir acciones en la compañía de Washington Post. Buffett se unió a la junta y se hizo amigo de Carnegie Graham, quien estaba a cargo de la compañía y su periódico insignia. En 1976, Buffett restableció su relación con Geico, solo que esta vez como inversionista. La compañía recién había registrado grandes pérdidas y el valor de las acciones había caído a un precio miserable de $2 por acción. Warren rápidamente identificó el problema de la compañía como administración
incompetente y pensó que no todo estaba perdido, ya que la esencia del negocio de la compañía estaba intacta. Por los siguientes años, Berkshire transformó la fortuna de Heiko, creció su capital en la compañía significativamente y tomó control de su administración. Heiko eventualmente se convirtió en una subsidiaria dirigida totalmente por Berkshire. La compañía emergió una vez más como un gigante en seguros y Berkshire cosechó millones en retorno. Berkshire fue adquirido Vesco Financial, otra compañía del sector de los seguros. La adquisición presagiaba un posible conflicto de interés y llamó la atención de la Comisión de Valores e Intercambio. La comisión condujo una investigación, pero no se levantaron cargos. El impulso de expansión continuó con la partición de Berkshire de $32.500 millones para comprar las noticias Buffalo Evening. La adquisición atrajo cargos antimonopolio instagados por la compañía Buffalo Courier Express. Al final del estira y encoge en 1982, solo una compra quedaba en pie y no era Buffalo Courier Express. En 1983, Berkshire realizó otra interesante adquisición. La compañía era Furniture Mart, mercado de muebles, localizada en Nebraska, construida desde el inicio por Rose Bulfing, una inmigrante rusa. La compañía era una millonaria minorista de muebles, en un trato que fue decidido en su corta conversación. Buffett le pidió a Rose si estaba interesada en vender la compañía y ella inmediatamente contestó afirmativamente, mencionando el precio de 60 mil millones de dólares, Con un apretón de manos y un acuerdo en una hoja de papel se cerró el negocio. Berkshire pronto tomó interés en S versus F, fabricantes de la aspiradora Kirby y la enciclopedia de World Book Atlas Mundial, con una propiedad de acciones de 250,000. Buffett tuvo contacto directo con la directiva de la compañía y expresó su deseo de realizar una fusión. La compañía aceptó gustosa. S versus F era una generadora de dinero y Berkshire la tenía en su portafolio en una semana. El precio de las acciones de Berkshire saltaron a $2.600, a un pico de $80,000 en los años 90. En el cuento de empresas más irónicos, la compañía Capital Cities compró a ABC por $3.5 mil millones. El 18 de marzo de 1985, la industria de los medios de comunicación estaba sorprendida ya que ABC era 4 veces el tamaño de Capital Cities en ese momento. Berkshire no estaba ausente en esta acción. Previamente había comprado acciones en ABC en 1979 y a cambio de su papel en ayudar a financiar la adquisición de Capital Cities, Warren aseguró un 25% de las acciones en una nueva compañía, Capital Cities ABC. En 1987, Berkshire se convirtió en el más grande accionista en Salomon Inc., un banco de inversiones, después de comprar un 12% de acciones en la compañía. Buffett se convirtió en director de la compañía. Luego se desató un escándalo en Salomon Inc. que involucraba a su presidente, John Gutfreund. Esto aplanó el camino para que Buffett se convirtiera en director de la compañía y fuera capaz de calmar la tormenta que amenazaba con voltear el bote de la compañía al sacar de raíz su cultura organizacional previa. En una de las inversiones más rentables de Berkshire, Buffett empezó a comprar acciones de la compañía Coca-Cola, comprando hasta 7% de la compañía por $1.02 mil millones. Al cabo de 3 años, las acciones de Berkshire valían más del valor completo de Berkshire cuando realizó la inversión. La historia de las adquisiciones de expansión de Berkshire son interminables. La compañía es un gigante con pertenencias en industrias como dulces, joyas, menoristas, trenes, bienes y raíces, enciclopedias, muebles para el hogar, editores de periódicos, servicios de electricidad y gas, entre otras. Con un portafolio diversificado, solo hay algunas pocas empresas en las que Berkshire no participa actualmente. En la industria
industria del transporte de rieles, Berkshire es dueña completa y controla la segunda línea de carga de Estados Unidos, el ferrocarril BNSF. En lo que respecta a ropa de hombres, la compañía subsidiaria Fruit of Loom Inc. es la minorista principal en ropa interior de hombres en el país entero. La compañía está bien representada en sectores líderes a través de Estados Unidos. Su portafolio incluye Clayton Homes en el sector de casas modulares, McLane Co. Inc. en empresas de camiones, RC Williams Home Furnishing en espacios amueblados, NetJets en el negocio de renta de jets, para mencionar unos pocos. En la industria de joyas, Worship, Finney Jewelry, Hellsware Diamond y Wendray Jewelry son subsidiarias de Berkshire. La compañía tiene grandes acciones en muchas de las 500 compañías de la lista Fortune, incluyendo Apple Inc. y American Express Co. También tiene participación en las principales líneas aéreas de Estados Unidos, incluyendo Southwest Airlines, American Airlines, Delta Airlines y United Airlines, con una capitalización de mercado más de 496.000 millones de dólares en el 2018. Berkshire Hathaway es la tercera compañía pública más grande en el mundo y la séptima más grande en el índice de S versus P 500. El crecimiento geométrico en los precios de las acciones de Berkshire es absolutamente increíble. De $275 en 1980 a $32.500 en 1995 y arriba de $308.530 en noviembre del 2018. Berkshire es un equipo muy especial. El 1 de febrero del 2019, las acciones tipo A de Berkshire se vendieron por $313.350.000, convirtiéndose en las acciones más caras de la Bolsa de Valores de Nueva York. Berkshire debe este hecho a su rechazo a dividir sus acciones y a su decisión de no pagar dividendos, aparte de la única vez que lo hizo. Buffett ha construido un imperio y en el Buffett ha construido un imperio y es el primero de su clase. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, donde nos dice que las mejores y peores decisiones de inversión de Warren Buffett. Veamos cómo sucede el caso. Warren Buffett actualmente tiene un patrimonio neto de 83.1 mil millones de dólares. Esto oficialmente lo convierte en la tercera persona más pudiente del mundo. La mayor parte de su riqueza es por las acciones en su compañía, Berkshire Hathaway. También es reconocido como uno de los inversionistas más exitosos en el mundo. Él ha transformado por sí mismo compañías de bajo rendimiento en inversiones de millones de dólares. En el transcurso de 55 años, Berkshire se ha expandido de una compañía de fabricación de textiles a un conglomerado. La compañía tiene inversiones en industrias como seguros, comida, inversiones bancarias, etc. Buffett no es multimillonario por casualidad. Fue a través de los años de trabajo duro y persistencia. Tiene la habilidad de reconocer la oportunidad y aprovecharlas. Esto es por la influencia de su mentor Benjamin Graham y su amigo Charlie Munger. Graham fue el profesor de Buffett y le inculcó la disciplina de la inversión en valor. Sin embargo, fue Charles Munger quien lo ayudó a diversificar su inversión más allá de la enseñanza de Graham. Al transcurrir los años, ambos hombres han logrado amasar riquezas al hacer inversiones inteligentes. Algunas veces no tenían idea de la recompensa que seguiría a sus decisiones. Las mayores inversiones de Warren Buffett. El camino de inversiones de Buffett inició en 1962 cuando invirtió por primera vez en una compañía textil localizada en Berkshire Hathaway. Más adelante compró otras de sus acciones. En 1965
2005 inició la compra agresiva de acciones en la compañía. Esto fue después de convencerse que la compañía necesitaba un nuevo liderazgo. Irónicamente, varios años más tarde, Buffett anunciaría que la compra de Berkshire Hathaway fue uno de los grandes errores. Más adelante, diversificó en poseer compañías aseguradoras. Él entendió que había un gran retorno por recibir en ese campo. En principio, los clientes pagan primas hoy para posiblemente recibir pagos décadas después. Además de la inversión inicial en Berkshire Hathaway, abundan otras inversiones extraordinarias hechas por Buffett. Se incluyen inversión con Goldman Sachs. Después de la crisis financiera de los años 2000, muchos inversionistas no estaban seguros sobre invertir dinero en nuevos negocios. Sin embargo, no fue el caso de Warren Buffett. Él decidió invertir $5,000 millones en la compañía de inversión de Goldman Sachs. Este paso se conoce como la apuesta contra los cerebros de Buffett. Warren Buffett recibió $5,000 millones de acciones preferenciales de Goldman Sachs. Goldman eventualmente compró de vuelta las acciones preferenciales de $5.64 millones. Esto sucedió en el 2011, cuando Goldman Sachs recibió la aprobación de la Reserva Federal de comprar nuevamente las acciones. Inicialmente, Buffett estaba renuente a vender las acciones porque en ese entonces las acciones estaban en un promedio de $1.4 millones en dividendos anuales. Otra de sus inversiones inteligentes es su inversión en Coca-Cola. Buffett inició comprando acciones de Coca-Cola en 1988. Luego fue capaz de comprar hasta el 7% de las acciones de la compañía por $1.02 mil millones. Este paso resultó en ser uno de los mejores negocios para Berkshire Hathaway. Más de 30 años después de la compra, están a 1.350%. Esto no incluye los dividendos que Berkshire ha recibido de Coca-Cola por los últimos 3 años. De hecho, actualmente Coca-Cola le paga a Berkshire Hathaway $592 millones por año. Mucho del éxito del negocio Coca-Cola se relaciona en la negativa de Buffett de vender las acciones de la compañía continuamente con las inversiones. Otra que ha dado grandes retornos en la inversión de Buffett en la compañía de dulces a Candice. Esta inversión ha dado gran rendimiento, a pesar que solo es una pequeña parte de las operaciones de Berkshire Hathaway. Con un poco más de $25 millones, Buffett ha hecho más de $1.35 mil millones en sus inversiones. A pesar de que Berkshire Hathaway ha invertido $32 millones en el negocio a través de los años, siempre es un negocio lucrativo. En 2011, cuando Buffett tenía intenciones de comprar acciones del Banco de América, se considera que iba a cometer un gran error. Compró $5,000 millones de las acciones preferenciales de la compañía con un 6% de dividendos. También negoció el derecho de comprar acciones de la compañía en una fecha futura. El arreglo consistía en que la compañía tendría el derecho de comprar las acciones del banco cualquier fecha antes de septiembre del 2021. El precio se estableció a solo $7.14 por acción. Esta medida parecía ridícula porque en ese momento las acciones del banco literalmente no tenían valor. La garantía que él obtuvo por las transacciones a futuro era incluso menor que el valor de las acciones en ese tiempo. Sin embargo, 6 años más tarde, en el 2017, el precio de las acciones del banco prácticamente se ha replicado. La inversión resultó en una ganancia de más de $14.2 millones para Buffett. También el dividendo del Banco de América ha aumentado incluso más de lo que Berkshire Hathaway estaba recibiendo por sus acciones preferenciales. Luego de esto, Buffett tomó otra decisión inteligente. Cambió su garantía de 700 millones de acciones del banco
Esta medida lo convirtió en el principal accionista del banco. Parte de la genialidad de Buffett es saber cuándo vender sus acciones para obtener los mejores resultados. Al comentar sobre esto, él dice que como a cualquiera, el reto de vender en el momento adecuado también le afecta a él. Más adelante declaró que sería fácil si uno tuviera la habilidad de mirar a través de un espejo retrovisor siempre limpio, sería mejor. Desafortunadamente, agregó, el espejo está nublado y confuso. No obstante, Buffett ha demostrado una entraña habilidad de vender sus acciones en el momento más rentable. Un ejemplo de esto es su inversión en la agencia hipotecaria Freddie Mac. La presión en que vendió sus acciones en la compañía apoyada por el gobierno lo hizo aparecer un oráculo. Buffett compró las acciones por primera vez en 1988, el mismo año que compró las acciones de Coca-Cola. Las acciones se compraron a $4 por acción. Con el transcurso de los años, disfrutó de un retorno de más de 1500%, mientras las acciones se elevaron a una altura de $70 por acción. Sin embargo, Buffett lentamente empezó a vender las acciones de Freddie Mac. Para el 2000, había vendido prácticamente todas sus acciones en la compañía. Buffett declaró que la razón fue que él notó que la compañía estaba tomando riesgos innecesarios. Notó que la compañía estaba arriesgando su conocimiento porque se enfocaba en obtener retorno. Mientras las acciones se elevaron a una altura de $70 por acción, sin embargo, Buffett lentamente empezó a vender las acciones de Freddie Mac. Para el 2000, había vendido prácticamente todas sus acciones en la compañía. Buffett declaró que la razón fue que él notó que la compañía estaba tomando riesgos innecesarios. Notó que la compañía estaba arriesgándose su crecimiento porque se enfocaban en obtener retorno. Resulta que él tenía razón al retroceder en este camino. En ese momento, Freddie Mac se cambió por menos de $3, que era menos de la suma original que Buffett pagó por una acción de 30 años atrás. Aparte de esto, Buffett ha hecho muchas otras apuestas en compañías que eventualmente han dado frutos. Uno de ellos fue su negocio de ferrocarril, cuando Berkshire adquirió el ferrocarril de Burlington Northern Santa Fe. En el 2009 fue su más grande adquisición. Antes de ese momento, Berkshire ya poseía $25 de la compañía. En total, Buffett tenía que pagar la enorme cantidad de $36,000 millones por el ferrocarril. Incluso Buffett admitió que era un negocio muy caro. Sin embargo, a pesar del costo, no hay duda que tomó la decisión correcta. El cálculo actual del valor vigente del ferrocarril BNSF está entre 91 a 93,000 millones de dólares. Finalmente, Buffett ha aprobado una y otra vez que es probablemente el hombre de negocios con vida más inteligente. Siempre ha sido un firme creyente que los fondos del índice de bajo costo con la forma más inteligente en que las personas deben invertir. Por supuesto, también tienen el hábito de poner su dinero donde está su palabra. Apostó $500,000 de su dinero en el negocio. Declaró que el fondo SPP, S versus P, vencería una serie de fondos seleccionados por el gerente de fondos de cobertura de Ted Seides. Después de un periodo de 9 años, la diferencia era asombrosa. El retorno total del fondo indexado de S versus P tenía una tasa de rotación de 85.4% sobre un 22% generado por los fondos de cobertura. Ted Seides, para cuidar su reputación, cedió la apuesta anticipadamente. Las peores inversiones de Warren Buffett. Las personas frecuentemente cometen el error de asumir que Buffett no ha realizado ninguna mala decisión de inversión, probablemente por el cúmulo de historias de éxito que tiene. Nada puede estar más alejado de la verdad. En realidad, Buffett considera su compra de su cantidad de acciones en Berkshire Hathaway una mala decisión de inversión. Esto es sorprendente, considerando
considerando que esta fue la plataforma de la que fue lanzado. De hecho, actualmente las acciones calificadas A están valoradas en $280 millones. Cuando Buffett adquirió Berkshire, la compañía estaba en problemas. Él asumió que daría un golpe de suerte cuando otras fábricas cerraron. Basado en esta suposición, compró muchas acciones. Sin embargo, la compañía más adelante intentó expulsarlo. A pesar de esto, compró toda la compañía, despidió a la directiva y se quedó por 20 años más. Terminó por arrepentirse de esa medida. Buffett cree que hubiera ganado más dinero si el tiempo y dinero invertido en el negocio lo hubiera colocado en otro lado. Considera que si los fondos hubieran caído en compañías de seguros, hubiera logrado $200 millones adicionales. El error con Berkshire Hathaway es uno de los pocos errores que el hombre de negocios ha hecho a lo largo de su carrera. Hay otros que incluyen la compra de la compañía textil de Wang Beck. Se podría pensar que después de darse cuenta de su error en comprar una compañía textil, que este error no se repetiría. Incorrecto. Tan solo 13 años más tarde de la compra de Berkshire Hathaway, Warren Buffett compró otra compañía textil llamada Wang Beck Mills. Buffett más tarde admitiría su error al comprar la fábrica en 1975, 2 años después de la compra de la fábrica cerró. Invertir en Tesco. En 2012, Berkshire era propietaria de 415 millones de acciones de la compra de Tesco. Sin embargo, misteriosamente Buffett decidió vender alguna de las acciones a pesar que Berkshire permaneció muy comprometido. 2 años más tarde, Tesco se desplomó. Se reveló que había exagerado sus ganancias y esto llevó al tambaleo de las acciones de la compañía. Fue allí cuando Buffett anunció que estaba preocupado por la administración de Tesco y que esa había sido la razón principal por la que vendió sus acciones aseguradoras, una ganancia de $43 millones. No vendió las acciones restantes. El retraso costó a Berkshire una pérdida de $444 millones después de reducir impuestos. Fallar en un invertir en Google. Al momento, el impresionable portafolio de Warren Buffett no presume ni siquiera de una acción de Google. Ha declarado que esto es algo de lo que se lamenta. En el año 2017, durante una junta general de inversionistas, él informó sobre su remordimiento. Declaró que había cometido un error al no comprar acciones en el gigante de tecnología cuando había tenido la oportunidad. En su defensa, estableció que su duda había sido causada porque no comprendía completamente el modelo de negocio que utilizaron. Dijo que no era excusa, que tendría que haber encontrado una forma de comprender, especialmente por ser ya un cliente de los anuncios de Google. La compra de acciones de la línea aérea United States Airways. Si bien las acciones de US Airways no se incluyen en las acciones fallidas de Buffett, él dice lamentarse de la compra de las acciones. Compró $358 millones en acciones en 1989. Luego de la compra de las acciones, sus valores nunca aumentaron. Más adelante, Fort West reportó que al final Buffett tuvo su capital y dividendos de regreso. Sin embargo, no obtuvo ganancias del emprendimiento. Esto fue particularmente doloroso para el hombre de negocios, ya que nunca había comprado acciones sin obtener ganancias. La lección aprendida de la experiencia es que la investigación es sumamente importante cuando se inicia una inversión. Esto es cierto, ya sea que usted sea principiante o un inversionista experto. Decidir no comprar acciones de Amazon. Es una sesión de entrevista en el 2017. Le preguntaron a Buffett por qué no invertiría en Amazon. Declaró que no tenía una respuesta. Al expresar su arrepentimiento, reveló que consideró comprar acciones de la compañía hace tiempo. Dijo que había admirado la compañía por largo tiempo. Sin embargo, igual que en el caso de Google, declaró que no tenía conocimiento
crecimiento del modelo en ese entonces. Warren Buffett tenía la filosofía de no comprar en los negocios que no comprendía completamente. Lógicamente, esta es una postura sabia. Por lo tanto, por otro lado, puede ser una postura no conveniente el no tomar riesgos con los nuevos emprendimientos o con terrenos desconocidos. Tener socios podría ser una forma de resolver el problema. No comprar en la estación NBS de Dallas Fort Worth. Esta es una de las pocas ocasiones donde la pérdida de Buffett no vino de fracasar en acciones. Las acciones le habían sido inicialmente ofrecidas al precio de 35 millones de dólares. Buffett rechazó la oferta, aun cuando la persona que le ofreció el negocio era un amigo cercano. También él se enteró que la compañía tenía una excelente oportunidad de crecimiento y a pesar de esto rechazó la oportunidad. La estación eventualmente tuvo una asombrosa ganancia de 73 millones de dólares previo e impuestos y desde ese entonces el valor de la compañía se estableció en 800 millones de dólares. Finalmente, se puede aprender mucho de las historias de éxito de Buffett y también se puede aprender mucho de sus pérdidas y aciertos cercanos. Cada parte tiene el rol en hacerlo el hombre de negocios exitosos que es actualmente. Vayamos al capítulo 5, que tratará acerca de el filántropo Warren Buffett. En el 2008, Warren Buffett era el hombre más rico del mundo. Su fortuna se ubicaba alrededor de los 62 mil millones de dólares. Sin embargo, en el 2009 fue derrocado de esa posición luego de donar mucha de su fortuna. A pesar de ser el tercer hombre más rico del mundo, todavía vive una vida frugal. Su casa en Nebraska es equivalente a tan solo 1% de su riqueza. Su compromiso con la sencillez se compara con su compromiso en dar. Al momento, Buffett es conocido como uno de los individuos más generosos que existe. Sin embargo, no inició siendo tan generoso. Se reporta que su incursión en la filantropía fue por insistencia de su primera esposa Susan. Siempre ha dicho que cree en la filantropía y su intención de dar su riqueza a obras de caridad. Por eso, en junio del 2006, anunció sus planes para dar el 83% de su riqueza a la fundación de Bill y Melinda Gates. Prometió alrededor de 20 millones en acciones clase B de Berkshire Hathaway. Cuando hizo la promesa, las acciones tenían un valor de aproximadamente 37 mil millones de dólares. Por lo tanto, esto efectivamente se convierte en una de las donaciones más grandes en la historia. Warren Buffett es actualmente clasificado como uno de los líderes mundiales de la filantropía. La donación se supone que se dará en un periodo de años. Tomará efecto con la muerte de Buffett. Finalmente, todas sus acciones serán donadas en pequeñas cantidades 10 años después de su muerte y de establecer sus propiedades. Las propiedades que pretende dejar a la fundación consisten en sus propias acciones y bonos en Berkshire Hathaway. También hay efectivo que se supone sus herederos deben invertir en fondos indexados. La donación de Buffett le ha dado un lugar importante en la fundación de Bill y Melinda Gates. Acá en la junta de fundación, aunque sostiene que no participaron directa en las inversiones de la fundación. Warren Buffett tiene un ardiente deseo de resolver la mayoría de los problemas globales que existe actualmente. Esto lo ha impulsado a motivar a otras a seguir su línea. Habitualmente el hombre más rico del mundo se dirige a compañeros para hacer más obras de caridad. Sus acciones están sustentadas por la firme convicción de la Fundación Bill y Melinda Gates. Se ocupa de los problemas globales, esto especialmente en las áreas de cuidado de la salud y educación. Muchos de los esfuerzos de la Fundación se dirigen a alcanzar a los pobres del mundo. La Fundación provee becas a individuos que están trabajando para alcanzar el alivio de la pobreza. También financian investigaciones de enfermedades y vacunas en desarrollo para enfermedades mortales.
Todos estos son valores a los que Buffett se adhiere y cree que será una buena inversión sus propiedades. La donación de Buffett a la Fundación Bill y Melinda Gates es una desviación de su punto de vista previo. Anteriormente había declarado que sus propiedades pasarían al morir a su fundación. Efectivamente, la mayor parte de las propiedades de su esposa después de su muerte han ido a su fundación. Buffett ha reiterado que sus hijos no recibirán una parte significativa de su riqueza. Ellos recibirán una cantidad de efectivo y algunas acciones de Hathaway. Su intención es darles solo lo necesario para que estén cómodos sin volverse indolentes. El objetivo de Buffett es que sus hijos beban los valores que él aprecia. Esto incluye ser activos en filantropía y en dar a la caridad. Otras obras de caridad de Warren Buffett. Aparte de sus donaciones a la Fundación Bill y Melinda Gates, Warren Buffett ha hecho otras importantes donaciones a la caridad. En el 2006, él subastó su carro en eBay y lo dio a la Fundación Girling. En el 2007, él presidió una subasta que recaudó sobre $540,000 para la Fundación Glide. En el transcurso de los años, otras subastas recaudaron entre $1.7 y $3.5 millones. Los ganadores generalmente fueron recompensados con una cena con Buffett en el restaurante Wolinski Steakhouse en Nueva York. Este restaurante dona $10,000 a la Fundación Glide cada año para ser anfitriones de la cena. El 16 de julio del 2018, Berkshire Hathaway anunció que Buffett donaría más de $3.4 mil millones en acciones a 5 organizaciones beneficencias. Esa fue la donación única más grande de Buffett a la fecha. Él hizo la donación a la fundación de Bill y Melinda Gates, su propia fundación y fundaciones administradas por sus hijos. Estas organizaciones de beneficencia administradas por sus hijos incluyen la fundación de Susan Buffett Sherwood, la fundación Howard G. Buffett administrada por sus hijos Howard y finalmente la fundación Novo administrada por su otro hijo Peter Buffett. Buffett también apoya la fundación de su hermana, la fundación de Letters y la fundación de Learning with Givings, aprender a través de dar. Hasta ahora, Buffett ha donado suficiente dinero para construir 5 campos de estudio de Apple. Estos campos de estudio están valorados en $4,000 millones cada uno. Esto significa que en su vida, Warren Buffett ha dado más $25 millones. Un estudio llevado a cabo por CNBC ha listado a Warren Buffett a Bill Gates como los millonarios en vida más caritativos. La encuesta calculó el hábito de dar de las personas más ricas del mundo desde el año 2000. El compromiso de Warren Buffett con la promesa de contribución. El 9 de diciembre del 2010, Warren Buffett, Bill Gates y Mark Zuckerberg instituyeron la promesa de contribución. La promesa consiste en dar la mitad de su riqueza a obras de caridad a través del tiempo. También decidieron involucrar a otros a hacer lo mismo. Los planes para esta promesa iniciaron en junio del 2010 por Warren Buffett y Bill Gates. Para agosto, la riqueza se acumularía era alrededor de $125 millones. Para abril del año siguiente, 69 personas habían firmado. Para el año 2019, la promesa contaba con 187 signatarios, muchos de ellos multimillonarios, y sus compromisos habían acumulado a $365,000 millones. La promesa no establece exactamente cómo se invertirán los fondos. Además, el acuerdo no es una obligación legal y no hay obligaciones de donar. La promesa afirma que es una obligación moral que se fomenta. En consecuencia, cada individuo que la firma escribe una carta en el sitio de la promesa explicando sus razones para la donación. Como conclusión, da Warren Buffett. ¿Qué hice de Warren Buffett? Veamos. Inversión en valor. No hay duda que Warren Buffett revolucionó la forma en que las inversiones se hacen en el mundo actual. Introdujo el modelo que se utiliza por los
los inversionistas hoy día y ha probado ser efectivo una y otra vez. Su estrategia de inversión principal se conoce como inversión en valor. Esta opción fue grandemente influenciada por la escuela de Benjamin Graham. La inversión en valor busca el valor subyacente de una compañía comparado con el valor del precio de las acciones. Buffett cree que los inversionistas deberían únicamente invertir en compañías que puedan mantener sus acciones para siempre. Está convencido en quedarse con una compañía y crecer con ella a lo largo del tiempo. Esto probablemente explica su fuerte inversión en un puñado de compañías a través de los años. Buffett enseña a los inversionistas en valor a buscar acciones que estén subvaloradas en el mercado. También una ruta alternativa puede ser buscar acciones que son valiosas pero no reconocidas por los compradores. Considera que con estas acciones finalmente la hipótesis del mercado eficiente surtirá efecto. Después de un tiempo el mercado se volverá en favor de las acciones subvaloradas. El método de Buffett es mirar a la compañía como un todo. Escoge acciones basadas en su potencial para la compañía. Sus intereses usualmente están en obtener la propiedad de las compañías que son capaces de generar ganancias a largo plazo. Usando varias anécdotas y citas, ha elaborado una guía completa para los inversionistas. Algunas de sus frases famosas incluyen: nunca pierdas dinero. Es mejor obtener una gran compañía a un precio regular que una compañía regular a un gran precio. Por supuesto, algunas de estas leyes han sido transgredidas por Buffett. Esto prueba que la regla fundamental es saber qué funciona para uno. Buffett también enseña que antes de comprar acciones en una compañía, la persona necesita revisar algunos temas de su lista. Primero necesita confirmar que la compañía se ha desempeñado bien consistentemente. Una forma segura de saber esto es estudiando el retorno de la compañía en inversión. Además, la persona debe confirmar que la compañía ha sido consistente en evitar deuda en exceso. También exhorta a tomar como guía el número de años que la compañía ha estado en la bolsa. Típicamente enseña que uno debe invertir en compañías que han estado en la bolsa por lo menos por 10 años. Compra de compañías de bajo rendimiento. Buffett ha enseñado con el ejemplo que es posible comprar compañías de bajo rendimiento y luego hacerlas rentables. Su primer ejemplo fue con su compañía de Berkshire Hathaway, utilizando su ingenio para detectar buenos negocios y siguiendo estrictamente las reglas que se impuso. Ha hecho que Berkshire supere a sus competidores. También le ha permitido evitar grandes pérdidas. A pesar de su edad, tiene 87 años. Buffett sigue planteando metas a largo plazo para su compañía. En el 2014 escribió una carta detallada a sus inversionistas. Dispuso sus planes para la compañía para los próximos 50 años. Incluyó todos los temas desde liquidez a banqueros de inversión. Estableció que la razón de crecimiento de Berkshire Hathaway podría ser insostenible en los próximos años. Como se dijo anteriormente, Warren Buffett es un hombre que ha revolucionado la forma de realizar inversiones en el mundo. Su sistema provee un enfoque práctico que sin duda ha funcionado. Esta misma actitud es vista en la forma que maneja las demás áreas de su vida. No vive en una mansión, no colecciona artefactos costosos. Su apoyo al valor de mercadeo puede ser criticado, pero no se puede negar su eficacia. La vida personal de Warren Buffett. Se ha escrito mucho de Warren Buffett y su política de inversión. Sin embargo, es importante para su política de inversión su creencia en una vida frugal y en la familia. Warren Buffett intentó primero llamar la atención de su esposa usando un ukelele. El novio de su esposa, Susan, en ese entonces tocaba el instrumento. Warren compró el instrumento y trató de competir por el efecto de Susan. A pesar de que la táctica con el ukelele no funcionó, Buffett sí tuvo éxito en llamar la atención de Susan. Finalmente se casaron en 1952 y tuvieron 3 hijos, Susie, Howard y Peter. En 1977 la pareja empezó a vivir en casas diferentes. Permanecieron casados hasta la muerte de Susan en el 2004. En el 2006
En sus cumpleaños 76, Warren Buffett se casó con su compañera de muchos años, Astrid Menk. Ella vivía con ellos incluso antes que Susan se fuera. Esta parte de la historia casi nunca se discute cuando se examina la historia de Buffett. La frugalidad de Buffett también es legendaria. Para el año 2006, su salario anual era de $100.000 millones. Esto es bajo comparado con lo que otros ejecutivos de su equipo ganaban para ese entonces. Continúa viviendo en la casa que compró en 1958. La casa, situada en su ciudad natal de Omaha, fue comprada por $31.500. También tiene una casa de 4 millones en Laguna Beach, el único capricho que ha permitido en el jet privado que compró en 1989. Antes de esto, se había expresado fuertemente condenando compras extravagantes por los presidentes de las compañías. También tenía el hábito de usar transporte público. En diciembre del 2006 se reportó ampliamente que Buffett no usaba un teléfono ni usaba internet. También se informó que manejaba su propio carro, un Cadillac. En el 2013 solo tenía un teléfono Nokia plegable y solo había enviado un correo electrónico en toda su vida. Buffett es famoso por su amor al juego de bridge. Pasa hasta 12 horas jugando el juego cada semana, algunas veces en compañía de su amigo Bill Gates. Warren Buffett se asoció con el productor Christopher Weber para lanzar la serie animada llamada El Club Secreto de los Millonarios. La serie pretendía enseñar a los niños hábitos financieros sanos y protagonizaba a Warren Buffett y a su amigo de toda la vida, Charles Munger. Warren Buffett se crió dentro de la iglesia presbiteriana. Con los años se ha identificado como agnóstico. En septiembre del 2014, un artículo por la compañía FATS examinó la práctica de Warren Buffett. Evita a todo costo. Este era un intento de ganar entendimiento en sus principios personales. El consejo de Warren es que las personas hagan una lista de 25 logros que intentan obtener en los siguientes años de su vida. Luego, escoger 5 de los realmente importantes y empiezan con eso. Su consejo es priorizar los 5 propósitos de la lista inicial. Generalmente aconseja evite a toda costa la larga lista inicial, ya que impedirá el logro de los 5 principales. La vida de Warren Buffett ha servido la inspiración a muchos inversionistas en todo el mundo. A menudo participa en conferencias compartiendo sus experiencias de vida con inversionistas experimentados y novatos. Sus discursos, aunque prácticos, a menudo van enlazados con humor y anécdotas personales. Se sabe que Buffett se inspira de varias fuentes, incluyendo la Biblia e incluso Mae West tiene tanta influencia que su reporte anual a los accionistas recibe cobertura por los medios de comunicación. De hecho, la Unión Anual de Accionistas de Berkshire, que se reúne en Omaha, congrega a 20.000 personas cada año. La mitad de esta población generalmente incluye a aquellos que buscan aprender del aclamado mago de Wall Street. Buffett ha cosechado tal publicidad que tiene más libros escritos acerca de él que ningún otro empresario vivo. En el 2008, USA Today reportó que por lo menos 47 libros se han impreso con el nombre de Buffett. No son libros escritos por él, pero sí sobre él, su estilo de inversión y filosofía. Estos son intentos de preservar su sabiduría para la siguiente generación. El presidente de Borderwood comentó en lo importante de esto y comentó que solo presidentes de Estados Unidos y figuras como el Dalai Lama han tenido esos logros. Algunos de los libros incluyen a Buffett, Making of en América, Capitalist, Buffett creando un capitalismo americano, por Roger Lowenstein, The Warren Buffett Way, el método de Warren Buffett, por Robert Armstrong, y Warren Buffett Speak Wit and Wisdom from the World General Greatest Investors. Warren Buffett habla ingenio y sabiduría del inversionista más grande del mundo, por Janet
Janet Lowe. En el 2012 le diagnosticaron cáncer de próstata nivel 1. Decidió someterse a quimioterapia para curar la enfermedad. El 15 de septiembre del mismo año finalizó las sesiones de quimioterapia requeridas. Lecciones de la vida de Warren Buffett. Lo que hace sorprender la historia de Warren Buffett es el lugar que ocupa en la liga de multimillonarios. En un mundo donde los acaudalados están siempre luciendo sus riquezas y los ricos adquieren pasatiempos morbidamente exorbitantes, toman cruceros por el Nilo y vacaciones a sus caprichos. En ese mundo de vida ostentosa, Warren es un respiro de aire fresco. Por más de 50 años, Warren Buffett ha vivido en la misma casa y tomado el mismo desayuno que cuesta menos de $15. En broma, algunas veces compra el mismo desayuno para su amigo Bill Gates, mientras la riqueza combinada de los dos es mayor que el Producto Interno Bruto de muchos países. Su frugalidad, aún de cara a la abundancia, nos enseña a apreciar lo que tenemos. Su brillantez en el negocio e inversiones nos enseña que seguir las reglas funciona. El hecho de haber perdido gravemente, cometer errores y convertirse en millonario hasta los 50 es una lección por sí misma. Buffett nos enseña que nunca es tarde para empezar. No importa qué tan lejos caigamos, siempre nos podemos levantar. También podemos aprender mucho de su gran corazón y compromiso con la filantropía. Su incursión en la filantropía empezó tarde en su vida. Sin embargo, desde que empezó pareciera que nadie lo puede detener. Sin ayuda de nadie, Warren Buffett ha donado más de 20% de su riqueza a obras de caridad. Incluso planea dar más después de su muerte con la promesa de contribución. Desde luego, para muchos, su frugalidad no es de su agrado. Otros piensan que es un anciano muy adentrado en sus hábitos para cambiar. Pueden estar en lo correcto. Después de todo, es un hombre mayor. Lo que sus críticos no puedan negar es que sus métodos funcionan. Una y otra vez ha desafiado detractores y ha probado el error de los escépticos con su historial. Esta es la motivación que cualquiera necesita. Bien, esta ha sido la historia de Warren Buffett. En la actualidad aún lo tenemos presente y así que felices de poder tenerlo a él y seguir aprendiendo de las grandes inversiones, de lo que él es y de la filantropía que él nos enseña a que nosotros deberíamos ser.